vida real, una historia basada en hechos reales, que está en la Biblia. Porque yo te voy a decir algo, cuando tú aprendes a disfrutar, leer la palabra de Dios, Netflix se queda corto frente a todas las historias y las aventuras que tú puedes encontrar leyendo su palabra. Y hay una historia muy fascinante que les quiero contar, que está en Jueces. Le voy a decir para que después, si usted quiere saber el chisme completo, la pueda buscar en Jueces del capítulo 6 al 8. Ya Juanca estaba ahí, Juanca, imposible poner los 3 capítulos, pero entonces miren, en ese momento el pueblo de Israel estaba en un ciclo repetitivo y era que estaba en un momento de opresión, para variar. Yo digo, el pueblo de Israel mantenía de opresión en opresión. Ya había salido de Egipto, pero como que Egipto no había salido de ellos. Y muchas veces uno cuando mira al pueblo de Israel, uno puede pensar un poquito qué tercos que son, ¿no? Pero yo creo que nosotros nos parecemos muchísimo a ese pueblo de Israel. Definitivamente muchas veces somos tercos con Dios, muchas veces idolatramos o ponemos cosas en el lugar que solo le pertenece a Dios. Entonces, en ese momento donde el pueblo había caído nuevamente en toda esa idolatría de dioses paganos, empiezan a vivir un momento donde las cosechas, las siembras eran arrebatadas, donde sus ganados eran robados, donde ellos tenían que esconderse literal en cuevas porque habían caído en manos del pueblo enemigo. Dios había permitido que el pueblo de Israel cayera en manos de Madián para que estuvieran durante 7 años en esa opresión. Entonces, luego el pueblo de llevar tanto tiempo, ¿cierto? Cada vez Israel se fue empobreciendo más, empobreciendo más. Imagínate tú tener que estar escondido para tú cultivar y cosechar tu propia comida, querer lograr algo para alimentarte a ti, a los tuyos y tener que esconderte porque todo era robado. Entonces Israel cada vez más pobre y empieza a clamarle a Dios por una libertad, ¿cierto? Porque enviara un Salvador, porque nos libertara de esa opresión. Y primeramente el Señor les envía un profeta y ese profeta les dice, yo se los dije. Yo les dije que no idolatraran a otros dioses, yo les dije que no cayeran en ese pecado. Y finalmente, esto que ustedes están viviendo es consecuencia de sus propias acciones. Así que, de malas. Obviamente el Señor no dijo así. Son palabras mías, yo estoy parafraseando. Entonces, a medida que Él envía ese mensaje y el pueblo de Israel dijo, no, estamos perdidos. O sea, Dios no nos quiere escuchar, Dios no nos va a ayudar. Pero Dios, que siempre es tan misericordioso, tan compasivo, Él tenía como una jugada maestra por ahí, ¿no? Entonces Él se va, envía un ángel a buscar a un hombre llamado Gedeón. Y este hombre se encontraba por allá en el fondo, en un lagar, trillando trigo, escondido, ¿cierto? Era una época donde literal ellos se escondían. Y es cuando el ángel lo ve, lo primero que le dice es, el Señor está contigo, guerrero esforzado y valiente. Lo primero que Dios hace a través de esas palabras de ese ángel es reafirmar esa identidad de Gedeón, que era un hombre que se encontraba completamente cansado de la situación que estaba viviendo su pueblo, y lo primero que hace es decirle, como hacemos muchos de nosotros, bueno, si Dios está conmigo, ¿por qué estamos viviendo esto? Si tú estás conmigo, ¿por qué estamos viviendo esto? ¿Dónde están los supuestos milagros de los que hablan mis antepasados? Yo no estoy viendo nada de eso. Y así podemos ser con Dios, ¿no? ¿Dónde están esos milagros de los que hablan las personas que Dios hace milagros? Yo no estoy viendo eso en mi vida. Y el Señor le dice a Gedeón, ve que con tu fuerza yo te voy a entregar la victoria contra el pueblo enemigo. Ve porque yo soy el que te envío. Y en ese momento Gedeón empieza a pedir varias señales de confirmación, las cuales no se las voy a contar hoy, porque
no hacen parte del mensaje, pero ustedes pues pueden ir a investigar. Pero así nos pasa con Dios, ¿no? O sea, no, pero espérate, confírmame con esto. O sea, el Señor ya le había dicho, yo te voy a dar la victoria literal como si tú estuvieras peleando contra un solo hombre. Pero Gedeón empieza, pero vení, vamos a hacer esto y tú me confirmas con esto. Y en medio de esa conversación, ¿cierto? Lo primero que Dios envía a hacer a Gedeón es la primera batalla. Entonces uno creería que si el Señor ya le había hablado a Gedeón de que iba a librar esa batalla contra el pueblo enemigo, se venía como la guerra, ¿cierto? Del que el Señor le estaba hablando. Pero la primera batalla es una batalla en lo personal, es una batalla en lo íntimo. Dios le pide que debe derribar el altar que había a Baal en la casa de su padre. Ahí había un altar, ¿cierto? A dioses paganos. Y tú lo tienes que derribar. Y Gedeón dice, no, pues yo voy a hacer esto como calladito, como en la oscuridad, como por la noche, como que nadie me vea. Porque donde mi familia, mis vecinos me vean, o sea, todo el mundo se me viene encima. Y efectivamente Gedeón fue obediente y destruyó ese altar y levantó un altar al Señor. Y al otro día se encontró con el respaldo de su padre cuando el pueblo se levantó como tú quisiste, o sea, fue tu hijo el que destruyó el altar que nosotros habíamos levantado hacia esos dos dioses. Entonces, ese hombre que estaba en ese pueblo escondido, ese hombre tímido, es llamado a libertar una batalla primero en lo personal. Y aquí quiero que empecemos a pensar cómo muchas veces estamos anhelando batallas en lo público, ¿no? La victoria, que el Señor me responda a esto, que esto se cumpla, que yo pueda ver esto de parte de Dios. Pero lo primero que Dios hace es confrontar a Gedeón. Así, yo te voy a dar la victoria, pero primero tienes que hacer esto. Es una confrontación personal. ¿Cuáles son esos dioses que tú tienes en tu vida, esos ídolos que están ocupando el lugar que le pertenece a Dios? Porque a veces estamos anhelando un montón de cosas allá afuera, pero no hemos conquistado personalmente lo que Dios nos está llamando en esa intimidad, en lo personal. Antes de esa victoria pública, primero debe haber una victoria en lo íntimo con Dios. Y aquí viene lo más fascinante, aquí es donde la historia se pone más divertida. Resulta que Gedeón tenía un ejército más o menos de unos 32,000 hombres. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Eso es mucha gente. Eso es mucha gente. ¿Vos cómo te vas a ir con ese montón de personas? Si yo te dejo ir con ese montón de gente, entonces ustedes van a decir que ustedes fueron los más fuertes, que ustedes ganaron, porque ustedes, mejor dicho, eran súper numerosos. Luego yo empecé a investigar un poquito de más o menos cuánto podían ser los madianitas y resulta que eran aproximadamente unos 135,000. Y eran 32,000. Pero espérense que esto se pone peor. Y Dios le dice, listo, vamos a hacer una cosa. Para que nadie se robe la gloria que solo me pertenece a mí, tú les vas a decir que el que tenga miedo, que no nazca. Que el que tenga miedo, que se vaya. Y efectivamente, adivinen que 22,000 hombres se van. 22,000. Ya hay para ahí uno dice grave. Y están esos 10,000 hombres, hola, y el Señor, otra vez, no, todavía sigue siendo mucha gente. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Les vas a decir que se acerque a un arroyo a tomar agua y yo voy a elegir quiénes se quedan contigo. Entonces, unos de los guerreros se arrodillan, se agachan a tomar agua y otros agarran agua en sus manos y empiezan a lamer ese agua como si fueran perritos. Y Dios dice, ok, estos que tomaron el agua, ¿cierto? Que lamieron el agua de sus manos, esos son los elegidos. Con esos 300 tú te vas a ir a la guerra. Y ahí empieza un dato que a mí me generó mucha curiosidad, porque yo dije, ¿cuál fue como el criterio que tuvo Dios para escoger los hombres que habían lamido el agua como perros? Porque dice literal así.
O sea, ¿por qué no escogió a los que se arrodillan? O sea, ¿qué tiene que ver la forma de tomar el agua? Y no se preocupe que si usted tiene la misma curiosidad, yo se la voy a resolver más adelante. Entonces, ya partiendo de ahí, podemos comprender que las matemáticas de Dios no son nuestras matemáticas, no son nuestros cálculos humanos. Que Dios te diga, tú te vas a enfrentar a una batalla de 135,000 hombres, pero tú te vas solo con 300, uno dice, Señor, ¿tú me quieres matar? O sea, mejor dime que ya no me quieres en este mundo y ya, listo, nos evitamos todo esto. Y es que Dios muchas veces quiere que entendamos que esa victoria llega en lo que parece imposible. No llega en una estrategia humana, no llega en nuestros propios cálculos humanos. Dios quería asegurarse que la victoria de Israel no dependía de la fuerza de Israel, sino del poder de Dios. Y por eso eligió a esos 300. Y aquí la cosa se pone más interesante. O sea, no conforme con eso, eso no fue el único movimiento, la única estrategia de Dios, sino que, ¿cuántos de ustedes han escuchado que para empezar a recibir cosas de parte de Dios necesitamos empezar a soltar y a entregar cosas y necesitamos tener nuestras manos vacías? ¿Cuántos han escuchado eso? Muchos hemos escuchado, ¿cierto? Como suelta ese hombre que no te conviene, suelta esa mujer que no te conviene, suelta ese trabajo, suelta. Y empezamos a soltar. Y uno dice, listo, Señor, yo tengo mis manos vacías, ¿por qué no llega la respuesta? ¿Por qué no llega esa respuesta, esa oración, ese anhelo del corazón? ¿Por qué no me das la victoria en este proceso que ha sido tan difícil? Pero Dios muchas veces no quiere que tú camines con las manos vacías, sino que Dios te quiere entregar unas armas. Dios dijo, ok, vamos a preparar este ejército. Yo les voy a entregar unas armas en sus manos. Pero eran unas armas que no eran convencionales. Quiero que empieces a pensar la escena. Quiero que tú te imagines que tú eres uno de esos 300. Tú estás aquí, en la oscuridad, muerto de pánico. Porque es que si usted va a una batalla con 135,000, por más de que sus compañeritos le caigan muy bien, usted va nervioso a enfrentarse a ese pueblo enemigo. Y usted está ahí expectante. Bueno, ¿cuáles son las armas? ¿Tú qué estás esperando? No, una espada, una lanza, un escudo, un palo de escoba al menos, pero algo. Señor, dame algo con lo que yo me pueda defender. Y humanamente a veces en nuestras situaciones hacemos así, Señor, dame algo con lo que, asegúrame algo, porque es que yo no me puedo ir así sin nada, yo no me puedo ir a punta de fe. No, dame algo. Y estamos ahí como ese ejército expectante, ¿cierto? Esperando esas armas. Y de repente el Señor empieza a entregar unas armas que no eran lo que quizás ellos esperaban recibir. Muchas veces Dios te empieza a equipar con cosas que no tienen sentido y que no eran lo que tú esperabas recibir. 300 hombres, un ejército por delante. 3 elementos de los que hoy te quiero hablar que a simple vista no parecían armas de guerra. Dice en Jueces 7:16, y dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Ninguna espada, ningún arma de guerra. Y ahí uno empieza a preguntar, Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué son esas armas? ¿Qué representan esas armas? ¿Por qué eso? Y miren, lo que Dios puso en las manos de Gedeón no era accidental, era parte de una estrategia. O sea, el Señor se aseguró hasta el más mínimo detalle de que la victoria que ellos iban a tener no era por ellos, pero de ninguna forma.
O sea, ellos no tenían probabilidades de nada. Y vamos a empezar a entender un poquito qué significan esas armas. Y aquí ustedes, cuando estén estudiando un poco la palabra de Dios y quieran conocer un poco más, pueden empezar, miren, nada de lo que está en la palabra es por casualidad. Entonces uno a veces dice, ay sí, trompetas, y usted está concentrado en la guerra, en la victoria, en Gedeón, pero de repente ese significado de la trompeta puede tener algo mucho más profundo, puede tener esa revelación que tú dices, wow, ahora esta historia tiene más sentido. Entonces la trompeta en ese tiempo no era un instrumento musical en el sentido moderno, sino que era una señal acústica de largo alcance que anunciaba que venía el ataque, anunciaba una guerra, convocaba al pueblo, podía anunciar una retirada en caso de ser necesario. Incluso en otros contextos, en algún momento era usada como esa expresión de júbilo, de que la presencia de Dios estaba ahí en ese lugar. Y empezamos a preguntarnos, ¿cuál es esa trompeta que Dios nos quiere entregar hoy? O nos quiere recordar. ¿Qué significa la trompeta o el shofar para nosotros? La trompeta anuncia esa victoria, no la produce. Ese sonido, cuando ellos empezaran a usar esas trompetas, no iba a matar a nadie, no iban a herir a nadie. No era que alguien iba a escuchar el sonido y como que, ya, morí aquí. No era un arma que de por sí iba a matar a alguien. Ustedes saben que estaba anunciando la trompeta, estaba anunciando lo que Dios ya se había determinado a hacer, que Dios ya se había determinado a darles la victoria. De esa misma manera, la palabra de Dios es un anuncio de victoria en nuestra vida. Es una palabra que anuncia las buenas noticias. Es una palabra que dice que Dios está contigo. Y muchas veces creemos que nosotros tenemos que tratar de convencer a Dios, ¿no? Convencer a Dios para que me dé la victoria. ¿Cuánto más le oro? Y como hace el pastor así, uy, con mucha fuerza. Hay que orar así, para que Dios te escuche. Y tú piensas que como que entre más le lloras y pataleas, como que de pronto el Señor se conmueve más. Pero la declaración de la palabra de Dios no es para convencer a Dios de una victoria. Es la declaración de esa victoria que Dios ya logró con la obra en la cruz, con la obra que hizo por medio de Cristo. Cuando tú estás pasando una temporada difícil en tu vida, cuando las circunstancias son complejas, cuando llega la batalla, cuando llegan los procesos, cuando tú no entiendes y tú empiezas a decir, yo estoy solo, yo estoy sola, nadie me escucha, nadie me entiende. Pero Dios te dice, el Señor está contigo. Y luego dices, yo no voy a ser capaz, yo no voy a poder. Y Dios te dice, guerrero, esforzado y valiente. Y tú empiezas a entender que la palabra está declarando que Dios ya venció. Así que nunca más pienses que declarar la palabra es para lograr una victoria. La victoria ya está. Comenzó en el momento en el que Jesús murió en esa cruz por nuestra libertad. ¿Qué hacemos con la palabra? Anunciamos quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho y qué es lo que Él ha prometido. Y empieza esa trompeta. Lo siento. Efectos especiales a cargo de Gaby, muchas gracias. Y suena la trompeta. Y para que suene esa trompeta, ¿qué
porque la trompeta no suena, se la puede tener en su mano, pero no suena sola. Necesita a alguien dispuesto y disponible para empezar a hacer sonar esa palabra de Dios, para empezar a anunciar la victoria de Cristo. Dios, yo creo que en este tiempo, así como hizo con Gedeón, que utilizó a este hombre y a esos 300 para poner esa trompeta en sus manos, que estaba anunciando una victoria, está llamándonos hoy a que tengamos esa trompeta y empecemos a hacer sonar la palabra de Dios. Y luego, ¿qué más cumplía de función la trompeta? Y era convocar y reunir, ¿sí? Recuerden que estaba ahí declarando el inicio de un ataque, de una guerra, podía convocar una asamblea, o sea, estaba convocando. La palabra de Dios sigue haciendo eso hoy mismo. Convoca, reúne, moviliza, confronta, exhorta. Es un llamado a la acción, no es una palabra que está muerta. Si tú vienes y escuchas la palabra y vuelves y escuchas la palabra y tú te vas a tu casa y no hay una transformación en tu vida y tú no estás tomando acción y tú no estás entendiendo la palabra a qué te está direccionando, estás viviendo una fe que está completamente muerta. Porque la palabra de Dios no es simplemente para recibir información, es para tomar acción bajo la dirección de Dios. Todo lo que Gedeón hizo, lo hizo porque Dios le había revelado la estrategia. No había forma humana, o sea, yo ni loca le hago caso a Dios a menos de que yo tenga una convicción de que Él me va a dar esa victoria. Y Gedeón estaba convencido, o sea, él, se van los 22,000, se van los 10,000, me quedo con 300, trompeta, cántaro, antorcha y él, listo, hágale. Gedeón estaba convencido de quién era Dios. Y también más adelante, en otros contextos, empieza a usarse ese shofar como ese sonido que anuncia un despertar, que anuncia un arrepentimiento al pueblo. Y Dios está en este tiempo queriendo que haya ese arrepentimiento, ¿cierto? Despertándonos. Despiértense. Despierta el que duerme. Si la palabra de Dios a ti te da sueño, hermano, entonces no estás viviendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios anuncia vida. Sopla aliento de vida. Restituye, restaura, trae libertad, trae sanidad, levanta. Es una palabra viva y eficaz. Así que, listo, tenemos trompeta en mano y luego nos vamos para el cántaro. ¿Y qué representa ese cántaro? Pensé mucho y decía, Señor, ¿qué representa ese cántaro? O sea, ¿por qué un cántaro? Un cántaro era como una vasija, ¿sabes? Como una vasija de barro que era llenada de cosas habituales como, no sé, harina, aceite, pero en ese momento estaba vacía para poder cargar la antorcha que ellos llevaban dentro. Y ese cántaro representa nuestra humanidad, es decir, nuestros temores, nuestras dudas, el orgullo, las excusas, el afán de la vida, la necesidad de control, la falta de dependencia de Dios, la ansiedad. El pueblo de Israel llevaba mucho tiempo rindiendo idolatría a otros dioses. Y nosotros quizás hoy no le estamos levantando literal un altar a Baal, pero hay cosas que hacemos en nuestra vida que le rinden culto a otros dioses, que ocupan el lugar que solo le pertenece a Dios. Y a veces queremos que Dios nos use, pero ese cántaro está tan lleno de nuestra humanidad, tan lleno de nuestra carne, de nuestra naturaleza, que se vuelve difícil que Dios pueda llenarlo con esa antorcha.
A veces estamos diciéndole a Dios, úsame. Y de hecho, las canciones, ayer Juli me decía, Eri, ¿quieres alguna canción, alguna petición, algo en especial? Y yo, no, dejemos que el Espíritu Santo fluya. Y muchas de las letras hablaban un poquito con el tema del mensaje. Y a veces queremos que Dios nos use, pero mantenemos con ese cántaro tan lleno, tan ocupado, y no lo queremos vaciar, no queremos soltar las cosas a las que Dios nos está llamando a soltar. ¿Y porque Dios quiere? Dios no está enojado o está compitiendo con nuestra humanidad. Dios acepta nuestra humanidad, Dios entiende que somos vasijas frágiles. Y por eso el cántaro estaba en la mano. No era que lo iban a dejar, estaba ahí. Pero había algo mucho más importante dentro de ese cántaro. Y es que cuando ese cántaro se rompiera, lo que tenía que haber ahí era una antorcha encendida. Y esa antorcha representa la presencia de Dios en tu vida, el fuego de Dios en tu vida, la pasión por Él. Tú empiezas a mirar a Jesús y empiezas a ver una vida tan diferente y empiezas a sentirte encendida por Él y ese amor por Él. Y muchas veces cuando el cántaro en nuestra vida se rompe, estaba tan lleno de nuestra humanidad, que no había una antorcha. O peor, sí estaba la antorcha, pero estaba completamente apagada. O sea, inservible. Y hoy tú tienes que preguntarte, ¿cómo está ese cántaro? ¿Cómo está esa vasija? Si está llena de ese montón de cosas humanas. ¿Cómo está esa antorcha en tu vida? Yo no sé cuántos hoy se pueden visualizar con el cántaro en la mano y pueden pensar en la antorcha y decir, Señor, esa antorcha tiene una llamita así, pequeñita, está a punto de apagarse, está a punto de extinguirse porque estoy cansada, porque estoy cansado, porque estoy agotado, porque todo lo hago desde el esfuerzo humano, porque hago un montón de cosas y no la logro. Y no mantengo la presencia de Dios, se enciende. ¿Con qué? Con su palabra. Cuando su palabra es convertida en acción. Ahí empieza a encenderse esa presencia de Dios. ¿Qué es lo que hay adentro de tu vida en este momento? Miren que esto que parecía una estrategia un poco loca, cobra un sentido muy relevante. Hay un momento donde dice que en la batalla de Gedeón los 300 hombres se dividieron en 3 grupos, cada uno con su chofar o trompeta, cántaro y antorcha. El sonido simultáneo de 300 trompetas en la oscuridad, rodeando el campamento madianita, generó la ilusión de un ejército inmenso. El pánico resultante hizo que los madianitas se atacaran entre sí. ¿Ustedes saben cuál fue la espada? La espada que tanto estaban esperando esos soldados, ¿dónde estaba? Era la espada de los enemigos. Dicen que cuando ellos empiezan, el sonido empieza y el ataque inicia ese momento del anuncio de la guerra. Fue tanto el pánico del pueblo enemigo que ellos empezaron entre sí mismos con sus espadas a atacarse unos a los otros. Yo creo que así hace Dios por nosotros. A veces usted está esperando, Señor, páseme la espada que yo se las cobro porque se las cobro. Dame con qué defenderme humanamente, muéstrame la estrategia humana. Y el Señor de repente te equipa con algo que no tiene nada que ver con esa estrategia humana y tú dices, Señor, esto no tiene sentido. Y tú llegas frente a ese territorio que tú quieres conquistar, frente a esa victoria. Y cuando tú piensas que tú vas a tener que meterte la batalla más horrible de tu vida, humanamente, en tus fuerzas, el Señor te entrega la victoria. El Señor hace que el pueblo enemigo empiece a atacarse entre sí sin que tú tengas que hacer nada. Simplemente hacer sonar la trompeta. Esa fue una batalla que no tenía solo una función militar, sino también una función psicológica, ¿no? O sea, fue empezar a generarle al pueblo, yo me imagino a ese pueblo angustiado diciendo, no, estos males son por ahí 200,000. Aparte,
que Dios les había permitido a ellos tener ciertas visiones a ese pueblo enemigo, donde les dejaba clarito que la victoria era de Israel, que Él estaba con Israel. Entonces, aquí vemos algo como en ese patrón, en ese actuar de Dios, que yo quisiera que tú lo recordaras cada vez que tú te enfrentes a una batalla difícil. Esos 32,000 son todas las probabilidades humanas que tú tienes. Toda la lista, todo el esfuerzo que tú dices, ok. Y de repente el Señor, ¡pum!, va a quitar 22,000. Y tú sigues todavía teniendo unas cuantas posibilidades. Bueno, yo todavía puedo hacer esto por aquí y esto por acá. Y de repente el Señor viene y quita eso y te deja solo con 300. Y cuando es imposible, cuando eso es imposible, ahí llega Dios y vence. Dios siempre volándose nuestras matemáticas humanas. Y miren, hay un momento de la historia donde Dios le dice a Gedeón, donde la historia cuenta, perdón, que el Espíritu de Dios vistió a Gedeón de poder. Y yo recordaba este versículo que a mí me encanta, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso estaba haciendo Dios a través de Gedeón. Estaba trayendo libertad para un pueblo que estaba oprimido. Estaba mostrándoles cómo se movía un hombre con temor de Dios, un hombre que tenía fe para creer que Dios podía hacer posible lo imposible. Porque muchas veces esa ceguera no es literal, sino es una ceguera que hay en el mundo espiritual. Dios está llamando a una generación como los 300. Dios está llamando en este momento a un país, a una nación, al mundo entero. Yo creo que ninguno es ajeno a lo que estamos viviendo hoy. Y estamos en un momento en donde hay un temor, hay una preocupación, hay una ansiedad. ¿Es el fin del mundo? ¿Será que Cristo viene pronto? ¿Esto es el arrebatamiento? ¿Qué está pasando? Estamos en los últimos tiempos. Y ese es un tema fascinante, fascinante. Para los que quieran saber más, Pastor tiene un instituto, hay publicidad. Pero, ojo, el que quiera, sí, para que usted no repita lo que ve en TikTok, pendientes que se vienen los factos del Apocalipsis. Pero miren, nosotros no estamos aquí simplemente para interpretar las señales, para quedarnos en eso, para quedarnos, uy, no, entonces me voy a hacer este estudio y qué más entiendo del fin de los tiempos. Nosotros estamos aquí para levantarnos como con esas trompetas y empezar a anunciar las buenas noticias. Nosotros estamos aquí para levantarnos con esa palabra de Dios, para decirle a las personas que hay un Jesús que restaura, que cambia vidas, que transforma todo, que todo lo hace nuevo. Que hay un Dios que no nos abandona, que hay un Dios que no es ajeno a nuestro dolor. Como nación, hemos levantado altares a ídolos, a dioses paganos. Hemos levantado altares de brujería, de hechicería. Hemos seguido líderes que no tienen temor de Dios. Y muchos van a ser como los 22,000 que se van a ir. Muchos cuando el Señor los llame van a dudar, van a tener temor, no van a sentir que son esos guerreros valientes, no le van a creer a Dios, no van a creer que Dios está con ellos y se van a ir. Y luego van a llegar esos 10,000. ¿Qué pasó con los que se agacharon a tomar agua? ¿Por qué los eliminaron del plan? ¿Se acuerdan que al principio les dije? Y después de estar meditando la palabra, aquellos que se agacharon
y se arrodillaron a tomar agua. Ellos eran soldados a punto de enfrentarse a una batalla. Pensaron en ese momento solo en su propia necesidad, satisfacer su deseo de sed. Pero estos otros deciden tomar ese agua, llevársela hacia la boca y empezar a lamer, para estar alertas, para estar pendientes. Dios está llamando a una generación que deja de pensar en sus propias necesidades, que deja de estar tan desesperada por satisfacer su propio deseo y empieza a estar alerta en lo que está pasando en el mundo. Empieza a entender el sentido de urgencia que hay hoy por compartir la palabra de Dios. Los 300 no llegaron allá porque fueran los más preparados, sino porque fueron elegidos por Dios. Yo creo que en este tiempo el Señor quiere levantar una iglesia que tenga temor de Dios. Como ustedes están en confianza, me quiere hartos. Que está en Hechos 16:26. Dicen, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Estaba contando la historia de Pablo y Silas, que estaban en la cárcel, que estaban encerrados por una causa injusta, sin poder salir de ahí. Y ese terremoto abrió esa cárcel, pero también fue el momento donde los presos pudieron empezar a abrir ese corazón para conocer el evangelio. Cuando incluso el que los tenía al cuidado empezó a preguntarles cómo se podía salvar, si él podía ser salvo. Hoy, a raíz de este terremoto y de todo lo que estamos viviendo en el mundo, hay gente que necesita más que nunca compartir, conocer la palabra de Dios. Y nosotros hace unos días como iglesia tuvimos la oportunidad de ir, lo hemos contado, a una zona de muy difícil acceso. A una zona donde la carretera a la que fuimos era una carretera llena de derrumbes, donde a un lado había derrumbes y al otro lado había un abismo, un camino completamente angosto, donde yo simplemente podía decir, Señor, llévanos y tráenos con bien. Estaba como Gedeón. Las probabilidades humanas estaban un poquito graves. Porque yo decía, Señor, un derrumbe aquí. O sea, no hay para dónde pegar. Toca ponerse a orar y, bueno. Unas zonas de mucha montaña, donde era una casita por allá en la mitad de la nada. Y entonces empieza la gente, no, en esas zonas donde eso es tanta montaña, eso puede haber guerrilla. Pero el Señor nos trajo con bien y fue literal, yo tengo la certeza absoluta que nos movimos hacia ese lugar bajo la dirección de Dios. Y cuando llegamos allá pensando que íbamos a entregar un mercado, y empezamos a ver esa necesidad de esas personas donde había tanto temor, y llegamos con nuestra trompeta, con la palabra de Dios, a contarles las buenas noticias, a decirles, Jesús es tu Señor, es tu libertador, es tu sanador, es tu salvador. Jesús quita todo temor, porque Él dice en su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y empezar a orar por esas familias. Y llegamos con nuestro cántaro,
con nuestras vasijas vacías. Nos quitamos las excusas, las incomodidades. Ese día vinimos a comer como a las 11 de la noche. Dejamos a un lado nuestros temores y llegamos con la antorcha encendida, llenos de la presencia de Dios, a decirle, hay un Dios que no es ajeno a tu situación. A un lugar que llevaba después de la tragedia 5 días sin energía. Tú te puedes imaginar que es estar en una casa en la mitad de la montaña y no tener luz y tener miedo que el lugar en donde estás está medio puesto ahí que en cualquier momento se puede caer, o que de repente muchas de esas casas se cayeron o las tuvieron que abandonar porque iban a ser demolidas. Tú sabes lo que se puede sentir eso, y ahí simplemente era ver una oportunidad para decir, wow, este es el momento para compartir la palabra de Dios, este es el momento para llevar ese mensaje de libertad. Y quizás hoy tú no te tienes que ir. Ahora no es que yo los estoy mandando que se vayan para donde está la guerrilla, o sea, y me voy a ir de donde haya la carretera más peligrosa para allá me voy. No. Los estoy llamando a que donde sea que tú estés, tú puedes compartir esa palabra, tú puedes decirle a un amigo que está sufriendo, a una persona que no ve salida, que hay un Dios que hace posible lo imposible. Yo te estoy llamando a que tú dejes de vivir en esa palabra de Dios muerta y empieces a vivir una palabra que está viva, una palabra que toma acción, una palabra que convoca, que reúne. Dios está levantando una nueva generación. Dios está levantando generaciones que son capaces de levantar altares de adoración fuera de la iglesia. Porque cuando tú andas con tu antorcha encendida, no es que la antorcha se enciende aquí y eso salió por esa puerta y se apagó. No es que la antorcha está encendida solo cuando tú haces tu devocional. Todo momento la antorcha debe estar encendida con esa luz que resplandece, una luz en la cima de una montaña que no se puede ocultar. Esa es la luz que cargan los hijos de Dios. La tierra está temblando, sí, pero no es simplemente para quedarnos en un tema de caos. Porque la palabra dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y hay una responsabilidad como hijos de levantarnos en esta temporada. Yo no vi a un Gedeón que se quedó orando todo el día. Yo no vi a un Gedeón que no tuviera miedo, porque lo tuvo. Pero yo vi a un Gedeón que fue obediente, que le creyó a Dios, que anunció su victoria. Dios está llamando a esos 300. Yo no sé cuántos acá quieren hacer parte de esos 300, porque no es para todos. Y así como les dijeron los primeros 22,000, si tiene miedo, no nazca. Cuando tú naces en el Señor, cuando tú naces de nuevo, porque Dios dice que cuando nacemos en Él somos nueva criatura, ese temor se tiene que ir. Si tú hoy estás detenido porque no es que estoy paniqueado, qué miedo el que yo tengo, tú no estás viviendo el reino. Porque el reino es ese gobierno de Dios en tu vida, es traer ese cielo a la tierra. Es donde hay caos. Si tú vas a un lugar donde dicen que solo hay muerte, tú dices, mi Dios sopla aliento de vida. Si hay un lugar donde el enemigo ha declarado solo ruina y destrucción, tú dices, mi Dios es el que levanta murallas, es el que restaura. Y tú empiezas a declarar esa palabra. Dios quiere un despertar en este tiempo. Dios no quiere gente que esté quemada por estar caminando mucho tiempo con Él, sino encendida por Él, con su antorcha. Vamos a orar.
Voy a pedirles que se coloquen de pie. Y que tú puedas cerrar tus ojos y empieces a pedirle al Señor que te hable más y más a través de este mensaje. Porque el sonido de esa trompeta anuncia esa palabra que anuncia vida donde otros han dicho que hay muerte, que anuncia abundancia donde otros han dicho que solo hay escasez, que trae una vida nueva donde otros han dicho, es que tú no eres capaz, es que tú eres tan inconstante, es que tú no eres digno. Está una palabra de Dios que está anunciando las buenas noticias para el mundo, para decir, guerrero esforzado y valiente, el Señor está contigo. Yo soy el que te envío. Yo soy el que va delante de ti como poderoso gigante. Y que tú puedas decirle en esta noche, Señor, como antorchas encendidas caminaremos. Y nunca más pensaré en saciar solo mi propia sed, olvidando todo lo que me rodea, dejando de estar alerta en un mundo que está caído, en un mundo donde hay demasiado engaño espiritual. Nunca más callaré las palabras que tú has puesto en mi boca. Y yo tendré a mi mano la trompeta para soplar tu palabra cuando mi mundo se esté viniendo abajo. Porque tu voz es la voz que restaura ruinas. Porque tú eres la luz que no se puede ocultar. Porque tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Porque en esta noche, Señor, mi amor por ti se enciende con más fuerza. Porque hoy yo me decido a romper ese cántaro. Un cántaro que tiene una antorcha encendida adentro. Una antorcha apasionada por ti. Ayúdame, Señor, a creer que esa palabra que tú le diste a Gedeón también es para mí. Que tú estás conmigo, que yo soy ese guerrero esforzado y valiente. Ayúdame en este tiempo, Señor, a moverme bajo tu dirección, bajo tu instrucción. Y perdóname las veces que he pensado que mi antorcha yo la puedo encender solo cuando se cumplen mis propios sueños. Porque la llama del Señor se enciende cuando se cumplen los planes del Señor. Yo quiero caminar en tu voluntad, Señor. Yo quiero ser parte de esos 300, una generación con hambre y sed de tu palabra, una generación que declara, Señor, con esa palabra profética que tú eres vida, que tú traes libertad a todos aquellos, Señor, que han estado presos de la ansiedad, del temor, de las pocas ganas de vivir. Que en este tiempo, Señor, los hijos de Dios se levantan para manifestar la palabra de Dios.